Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la individuación, el último nivel del proceso alquímico, que es el ruedo. También podemos llamar la integración del self, etc. Este proceso, de acuerdo a los alquimistas, es un proceso por el cual el ser humano, digamos que toma el ego en sus manos y como si fuera arena se desmorona, ¿no? La primera etapa que llaman los alquimistas de este proceso de transformación es el nigredo, que es esta etapa donde el ego se desmorona y normalmente es un proceso que viene o se lleva a cabo a través de una crisis. En psicoterapia transpersonal le llamamos colapso de estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? La biológica, la psicológica, la social, la espiritual, digamos, si nos imaginamos que son las piernas de una silla, es lo que no nos sostiene y no colapsa. Y de una u otra manera, Carl Jung, que es un excelente psicoterapeuta, uno de los pioneros transpersonales, empezó a hablarnos o estaba muy apasionado por la alquimia. Fue una de sus ramas de análisis, que al final es una proyección, si lo analizamos así, de cómo va evolucionando un nivel de conciencia en un ser humano que está listo para transformarse. En este proceso de nigredo también se le conoce, es una palabra muy fuerte lo que voy a decir, pero literal, putrefacción. ¿Me entienden? O sea, debe de destruirse para crearse algo nuevo. Esto que les expliqué de que el ego se hace arena y se escapa de las manos, si ustedes se lo imaginan, es muy importante porque justo esta sensación de se deshace y se esparce y se pierde, es la sensación que siente una persona cuando entra en esta etapa. Si tú actualmente estás en una etapa de crisis, de colapso, desafortunadamente pasando por alguna enfermedad, terminando una relación, la pérdida de algún ser querido, pues obviamente tu temor más profundo es la parte de no poder estar sano, no sentirte íntegro, no sentirte protegido, acompañado, contenido, etc. Y entonces cuando entramos en estos procesos donde el ego se desfragmenta, lo que aparece en tu mente es diferentes posibilidades para que tú te transformes. No quiere decir que si tú entras en nigredo vas a transformarte. En el capítulo 5 de las heridas les hablé de ciertas características que tiene que tener un individuo, un ser humano, para que pueda elevar su nivel de conciencia. Uno de ellos era flexibilidad, ¿ok? Otro era una integración suficiente en este sentido para poder reprogramar su identidad y por lo tanto calibrar el autoestima. Entonces, si tú puedes estar en este proceso, muchos de los seres humanos entramos en estos procesos porque formamos parte de ciclos interminables en espirales de conocimiento. Entonces, sanar significa volverte a sentir íntegro, como volver a ser uno, como volver a recuperar esa arena, pero ahora esa arena ya no es una figura amorfa, sino soy capaz de moldearlo, ¿ok? Cuando empiezo a sentir esta sensación de claridad, que le llamaría bien en la siguiente etapa de la alquimia, que es el albedo. Albedo nos habla justo como empieza a aclararse, empiezo a despertar hacia nuevas ideas, nuevas proyecciones, empiezan a aparecer nuevas integraciones de lo que ahora quiero formar. Es como cuando yo le voy dando forma a lo que quiero construir, pero aún no está claro. Es como una proyección, esta sensación de que sé que hay algo mejor y que se puede transformar, ¿no? Entonces, la siguiente etapa de albedo sería citrinitas, que aparte me encanta esa palabra. Citrinitas viene ya como la presencia de luz. Les había comentado en otro capítulo anterior acerca de que el proceso de individuación tiene que ver mucho con el no buscar, sino ser. Ya no busco la paz, yo soy la paz y soy capaz de generar esa paz. Soy capaz de integrar esa paz y emanar esa paz hacia los demás. Ahora suena muy bonito, ¿verdad? Pero en la práctica diaria implica un nivel de conciencia elevado en el sentido de buscar el bienestar común, el bienestar de la tribu, si es que la tribu es una tribu que favorece o va a integrar el desarrollo, más que el individualismo. Entonces, la individuación no quiere decir
separarte de, ¿no? Quiere decir estar en completa formación de lo que le llama Jung el self, cuando yo puedo saber que no soy mi ego, sino que yo soy un ser ya íntegro, completo. Entonces en esta etapa de citrinitas empiezas a sentir como esta sensación de que en ti habita el todo y tú formas parte del todo, pero todavía tienes dudas. Hay una característica o hay características importantes entre albedo y citrinitas, que es esta sensación de recibir retroalimentación externa y reconocimiento externo, más que una calibración interna dinámica. Ajá. Es como yo le llamaría esta sensación, no, esta necesidad de todavía interactuar, literal, que haya un movimiento y yo entender que este movimiento externo tiene que ver con las respuestas de lo que yo estoy generando en mi vida. Ajá. El siguiente nivel es el nivel pues más elevado que les he comentado en otros, que es como enrojecimiento o rubedo. Rubedo es esta palabra que la etimología es lo que les acabo de comentar y habla justo de cómo nosotros nos podemos transformar en seres íntegros que ya no necesitemos de los demás. Las características más complejas de este proceso es que literal elegir la soledad, porque si tú ya no quieres proyectarte en el otro, ya no vas a querer interactuar con el otro. Analicen una conversación clásica cuando vas a visitar a un familiar, etcétera. Si lo analizan todo el tiempo, son proyecciones. A veces están hablando de ustedes mismos o ellos de ellos mismos, pero mucho tiempo hablan de los demás. ¿Y qué retroalimentación tendría estar haciendo eso? Entonces, cuando tú entras en este nivel de conciencia, te parece un poco absurdo el que tú quieras retroalimentar tus proyecciones a través de juzgar a los demás. Y entonces empiezas a elegir la soledad como un método de paz o de tranquilidad. Pero a su vez, lo que te puede pasar en citrinitas es que eliges la soledad, pero todavía juzgas al otro, ¿ok? Y en este último nivel, que es rubedo, tú ya ni siquiera juzgas, solo es lo que es porque es, pero no te interesa que el otro sea lo que no es. Entonces tú solamente eres, ¿no? Eres libre y el otro es también, y el otro es respetable. Es una característica importante de la individuación el sentir un amor profundo por la naturaleza, por los animales, por las plantas, tener una sensación de trascendencia, sentir que no mueres, que eres perpetuo por el solo hecho de existir y por entender que estás hecho de energía, físicamente y biológicamente energía, ¿no? Moléculas, aminoácidos en cadenas que al final de cuentas, cualquiera que sea tu término, van a convertirse de una u otra manera en energía, ¿no? Se van a ir reciclando. Entonces, a mí me encanta hablar del proceso alquímico cuando hablo acerca de la transformación, porque como que me voy imaginando, yo en mi mente me lo imagino como nebulosas de colores. Entonces, yo pues obviamente he pasado por este proceso, sé que es estar en nigredo, sé que es transformar. Algo que es importante es que si a ti te importa mucho, si tú eres un ser aparentemente, yo no me considero todavía una persona espiritual, estoy en el camino y pues trato de hacerlo lo mejor posible, pero todavía estoy muy atada a muchas cuestiones del ego, ¿no? Del control, etcétera, que para mí son divertidas, no es que no las quiera, pero lo que me parece muy interesante es cuando tú te manifiestas como una persona espiritual que quiere imponer su espiritualidad sobre otros en nombre de Dios, Jesucristo, Alá, quien sea que tú pones como este estandarte, pero quieres forzar al que el otro cree en lo que tú crees, porque ahí es donde está la salvación. Y en ese acto de manipulación es donde se encuentra justo lo que les decía, entre albedo y citrinitas, una necesidad de poseer todavía al otro, ¿ok? Cuando es en el proceso de individuación, no es que no te intereses, que entiendes profundamente el proceso del otro y el tuyo. Y por lo tanto es algo hermoso el sentir que es tu proceso y el del otro es su proceso. Y que tienen que estar en esos procesos por cual o lo que sea situación que cada quien en su nivel energético, sistema familiar, etcétera, esté viviendo en su ciclo y por eso debe de ser así. Ya lo que es muy importante o muy interesante es justamente eso,
si aspiras a tener espiritualidad, que es amor profundo por el todo, tienes que renunciar a esta sensación de querer poseer a los demás y de manipular a los demás y empezar a verlos con esta compasión y con este conocimiento ancestral basado en el amor de más libertad, más compasión, más congruencia. Entonces te invito a que te sumerjas en este mundo de la filosofía alquimista. Yo se los expliqué un poco acerca de uno de mis psicoterapeutas favoritos, que es Carl Jung, y espero que este haya sido un excelente capítulo. Y si tienes más dudas, pues abajo te dejamos nuestros datos para que nos mandes mensajes. Y pues este fue un excelente capítulo de Orígenes. Nos vemos en el siguiente. Saludos.